Los soldados judíos de Hitler. Este es el soldado Werner Goldberg. En el año 1939, un periódico de Berlín lo describió como el soldado alemán ideal. Su imagen se utilizó en una campaña de reclutamiento de la Wehrmacht, el ejército de Hitler. Sirvió en el ejército alemán hasta el año 1940 y fue expulsado a causa de su apellido Goldberg, pues Werner Goldberg, el soldado alemán ideal, era judío. ¿Goldberg? Ese nombre. ¿Tú eres ario? No sé lo que es. Te digo que te levantes. Tú no eres ario. Y yo tendré que preguntarle a mi padre. Lo que sigue a continuación es una extraña historia sobre unos hombres que, a pesar de tener antepasados judíos, fueron reclutados por el mismo ejército nazi que iba a destruir a sus propios parientes. Los nazis los llamaban Misling. Yo no quería ir a la Wehrmacht, pero tuve que ir. Me ponía los tefilin aquí y aquí. Yo me gradué en una yeshiva, una escuela de estudios judíos, y creo que mi padre o mi madre o alguien de mi familia quería verme vestido con uniforme nazi y una esvástica. La verdad es que yo estaba orgulloso de ser un soldado de sangre parcialmente judía que llegó a ser oficial alemán. Sí, había aspirado a eso. Desde la Edad Media, judíos como Moses Mendelssohn, Heinrich Heine y Albert Einstein habían hecho una contribución significativa a la cultura alemana. Los judíos eran alemanes orgullosos de serlo, que servían en el ejército de manera destacada. El ascenso de los nazis en el año 1933 y la consolidación de Hitler en el poder trajeron cambios profundos y, en última instancia, destructivos al ejército alemán. La vida cambió radicalmente para los millones de judíos alemanes y para los parcialmente judíos y sus hijos y parientes. Sobre ellos también practicaron los nazis sus políticas raciales. Las tiendas y comercios judíos fueron boicoteados y muchos fueron obligados a abandonar sus profesiones. La vida se hizo cada vez más difícil para los judíos en Alemania. Los nazis pusieron en práctica las tristemente famosas leyes de Nuremberg del año 1935 que cambiaron los derechos ciudadanos de los judíos. Pero ¿quién era judío según las leyes de Nuremberg del año 1935 y quién podía ser reclutado? Una persona con padre y madre judíos era considerada totalmente judía y no podía entrar en el ejército. Los judíos completos eran expulsados sumariamente. Misling era un término alemán despectivo para referirse a los mestizos. Los Misling sí podían ser reclutados en el ejército. Un medio judío que tenía uno de sus progenitores judíos podía ser reclutado. Las leyes de Nuremberg respondían a dos cosas. Una era la protección de las personas y otra del honor alemán. Las leyes establecían que los judíos no eran alemanes y que por tanto no podían ser ciudadanos alemanes. Sin embargo, los judíos eran súbditos del Estado y tras definir quién no era alemán, tenían que determinar quién era judío, y ahí es donde se enredaron. Los Misling, por supuesto, podían entrar en el ejército. El profesor de historia norteamericano Brian Mark Rigg investigó la cuestión y escribió un libro sobre este asunto. El término Misling se aplicaba a los perros que no eran de pura raza, y era un término terrible. Y cuando los nazis llegaron al poder en 1933, y tras las leyes de Nuremberg de 1935, el término se empezó a aplicar a las personas. Algunos de los hijos de matrimonios mixtos se identificaban con el gobierno nazi, trabajaban para él en todos los sectores y niveles. Algunos permanecieron en el ejército por la seguridad que les proporcionaba. Unos pocos llegaron a ser como el general del ejército del aire Erhard Milch, que fue ayudante del mariscal Hermann Göring. Sabía lo del trabajo esclavo en Auschwitz y lo de los experimentos de Dachau. Era un tipo realmente repugnante, un miembro del partido nazi, pero fue parte de una pequeña minoría de entre esa gente. Muy pocos de los oficiales parcialmente judíos eran como Milch.
el comandante Ernest Volk recibió la sorprendente orden de rescatar al sexto rabino de Lubavitch del gueto de Varsovia. Y Bloch se dirigió allí a preguntar entre los judíos jusídicos de la secta Lubavitch a ver dónde estaba el rabino, porque querían rescatarle. Y los Lubavitch decían, sí, claro, y nosotros queremos entrar en el ejército alemán. Al final consiguió convencerles y acabaron pensando que era un ángel en forma humana. Se encontró con el rabino Schneerson y le dijo que no se preocupara, que él era medio judío y estaba para protegerle. Al día siguiente lo escoltó hasta la frontera lituana y se despidió allí de él. Y el rabino Schneerson llegó hasta Riga, donde esperó un visado para los Estados Unidos. No todos los soldados medio judíos eran de alto rango. Algunos eran soldados corrientes que servían en todos los niveles de las Fuerzas Armadas. En el conjunto del ejército podemos estimar que unos 60.000 medio judíos y 90.000 cuarterones sirvieron en las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial. Estas personas se encontraban en tierra de nadie en muchos aspectos. Y es verdad que no eran completamente judíos ni iban a perseguirlos, pero tampoco eran arios y no los trataban como ciudadanos alemanes de pleno derecho. Las normas nazis podían acarrear muchas sorpresas odiosas. Imagínense lo que tenía que ser para un muchacho que pensaba que era inmune a los horrores del nazismo descubrir un día que, según los nazis, él mismo era de hecho judío. Werner Goldberg recibió una educación luterana. No descubrió que su padre era judío hasta que el director de la escuela, miembro del partido nazi, entró en su clase y separó a los alumnos judíos de los arios. Fui a casa y le pregunté a mi padre qué era ario y qué no era ario y todo eso. Y él me dijo que sí, que nuestra familia era judía. Y le dije, pero tú no eres judío. Y me dijo, no, yo soy cristiano. Me hice cristiano en 1902. Pero nunca hablábamos de eso. Hablábamos de la historia judía y del Antiguo Testamento. Pero claro, eso era común con el cristianismo. Pero nunca hablamos de la raza. ¿De qué raza íbamos a hablar? Éramos todos alemanes. El joven Goldberg no quiso unirse a las juventudes hitlerianas porque tenía que llevar una gorra con una esvástica. Estaba en los Boy Scouts y en ellos funcionaban las juventudes hitlerianas. Un día me dijeron que tenía que ponerme la esvástica. Yo dije que no. Y entonces me dijeron que me tendría que ir. Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort. No todos los chicos se sorprendieron que eran judíos. Helmut Kopp sabía que su madre era judía. La madre judía de Kopp murió cuando él era niño. A causa de complicados problemas familiares, fue enviado a un orfanato judío de Berlín y fue circuncidado a los 12 años. Fui a una institución judía ortodoxa. Allí celebrábamos todas las fiestas y todos los utensilios de la cocina era kosher. Y si confundías los platos de la carne y de los lácteos, podías tener problemas. Hice el bar mitzvah en el orfanato judío y me ponía el tefilín. Esas cajitas negras atadas aquí y aquí. Su madre se casó con un alemán. Ella era judía y su padre cristiano. No sé cómo vivían, pero siguieron siendo judíos. Y eso no era tan raro. Estaba claro que Helmut no era judío según las leyes alemanas, pero según la ley judía sí que era judío. Cuando vinimos a Palestina en 1934, mi padre lo preparó todo para que los padres de mi madre, la hermana de la madre de Helmut, pudieran venir también.
envió una declaración jurada al gobierno británico para que pudieran venir a Tierra Santa. No pude ir con mi familia a causa de mi apellido, Kopp. Según los nazis, yo era alemán. No permitían que un chaval alemán de 14 años fuera a Palestina. Querían que fuera a Palestina, pero como no estaba circuncidado, antes le realizaron la circuncisión. Siendo un muchacho, había estado metido en las juventudes hitlerianas. Estaba claro que era parte de aquel grupo. Además, siempre pensé que nos comportábamos de manera diferente. Teníamos la misma abuela. Era mi primo. Y si hubiera tenido la más mínima sospecha de que hubiera hecho algo malo, no me hablaría con él. Helmut Kopp abandonó el orfanato judío y al fin fue admitido en el ejército. Como Mischling de primer grado, podía ser reclutado legalmente. Y tenía que declarar si era ario, puro o tenía parte de judío. En la solicitud escribí que mis dos padres eran arios, de modo que entré en el ejército como ario porque yo lo dije. Decidí mentir cuando me reclutaron en diciembre. En la revisión médica nos colocaron en fila y desnudos ante la junta de reclutamiento. Y alguien dijo, ¿qué tienes ahí? Los demás chicos de la fila dijeron, Kopp tiene un miembro judío. Yo dije, no, no. Los miembros de la junta estaban vestidos de uniforme. Yo dije, no. Me salió un bulto. Y aún pueden verse los puntos que me dieron al quitármelo. ¿Cuándo te hicieron la operación?, me preguntaron ellos. Y yo les contesté que cuando tenía 12 años. Apuntaron aquello en el informe y eso fue todo. Entonces se acercó un médico con guantes de goma y me examinó el miembro más detenidamente, moviéndolo de lado a lado y dijo, sí, puede haber sido un bulto. ¿Por qué esas personas no fueron enviadas directamente a los campos? Fue una decisión política. Hitler y los nazis no querían perseguirlos demasiado porque sabían que podían mandar también al ostracismo a otros parientes arios perfectamente integrados en la economía, la empresa, el gobierno y el ejército. Hans-Gerd Falkenberg sabía que su madre era una judía que se había convertido al cristianismo. La familia de mi madre era judía y tenía muchas tensiones con su madre. Y aunque fuera extraño, yo nunca fui con mi abuelo a la sinagoga de Stettin, porque mi madre de algún modo me lo había prohibido. Mi abuela y yo fuimos un día al cementerio judío, donde vi las lápidas con aquellas extrañas inscripciones en hebreo. Y por eso creo que mi pasado es algo diferente al de los otros niños de mi edad. Tenía un extraño profesor de biología cuyo nombre aún recuerdo. Se llamaba Tobías, que decía que los arios eran la raza superior y que los Mischling eran débiles. Yo pensé que tenía que probar lo contrario. Era algo muy simple. Quería demostrar con mi propia capacidad física que todo eso de la superioridad eran tonterías.
La madre judía de Falkenberg huyó a Inglaterra con su marido y su hija. Falkenberg decidió permanecer en Alemania ante la posibilidad de obtener una beca universitaria. Pero en vez de eso, fue reclutado por el ejército alemán. Yo no quería ir a la Wehrmacht, pero tuve que ir. Había algo contradictorio en todo aquello. Los Misling no debían entrar en el ejército, pero todo alemán debía servir como soldado. Y había unidades desplegadas en la frontera de Polonia. Así que nosotros fuimos los siguientes en marchar sobre Polonia. En septiembre del año 1939, Hitler se salta sus acuerdos con Gran Bretaña e invade Polonia. 2 días después, los británicos declaran la guerra. Los judíos puros de Alemania quedaron exentos del reclutamiento, pero no así los medio judíos. En un discurso ante el Reichstag en el año 1939, Hitler declaró que exterminaría a todos los judíos. Fue en esta época, alrededor del año 1939, cuando se tomó una fotografía de Werner Goldberg en uniforme y se utilizó en un cartel de reclutamiento. Pensé que sería imposible que el fotógrafo vendiera mi foto para aquello. Pero, ¿qué podía hacer yo? Tuve que dejarle hacerlo. Hans-Gert Falkenberg fue destinado a la misma ciudad donde se encontraba su querida abuela judía, que vivía en una residencia de ancianos para judíos. Falkenberg, vestido de uniforme, salía del cuartel a verse a escondidas con su abuela en el bosque y paseaban cogidos de la mano. Él con su uniforme y ella con una estrella amarilla cosida en su abrigo. Nos veíamos una vez a la semana. Ella ya llevaba su estrella, pero nos encontrábamos al final de la estación del tranvía y paseábamos por el bosque. Y era bastante doloroso. Estaba claro que yo no podía ir a buscarla a la residencia vestido de uniforme, sino que teníamos que encontrarnos en algún otro lugar para que no nos vieran. Yo solo quería pasar un rato con ella sin que nadie pudiera vernos. Que ningún desconocido pudiera preguntarse qué hacía aquel soldado con una mujer que llevaba una estrella amarilla. Ella era mucho más importante que la estrella. En vez de seguir con el uniforme alemán, ¿se le ocurrió alguna vez a Falkenberg desertar del ejército? Nunca tuve ninguna relación con organizaciones de oposición o grupos de resistencia. Una vez intenté escapar a Suiza y hasta lo planeé con mucho cuidado. Estuve 6 meses aprendiendo a esquiar y todo eso. Pero me pareció demasiado peligroso. Y había una posibilidad de que los suizos me devolvieran a Alemania. Europa era entonces fascista. Hasta Suiza era en parte fascista. Durante el nazismo, yo no habría aconsejado a nadie que desertara del ejército. ¿Dónde podrían huir? Te perseguirían donde quiera que fueras. En Israel se puede huir del ejército. Allí no se podía. Esta es una fotografía de Arno Spitz tomada junto a su familia en su jardín de Berlín. Llevaba un uniforme de paracaidista y luce 3 cruces de hierro o medallas al valor. Arno Spitz se educó en un ambiente privilegiado. Su abuelo fue un hombre de negocios de éxito. Su padre creció en el seno de una familia judía acomodada de clase media alta que se había convertido al cristianismo.
El padre de Speed no era especialmente religioso y se casó con una mujer alemana no judía. En el 37, el padre de Speed se refugió en los Estados Unidos. Mi padre no fue educado en la fe judía, pero es verdad que la mayoría de sus amigos, aunque no todos, eran judíos. Mi padre se fue tras el ascenso al poder de Hitler. Arno Speed fue enviado junto con su unidad a la línea del frente en Dinamarca. Nunca le preguntaron si era en parte judío. Puede que en aquella época se hiciera alguna pregunta sobre los antepasados de los soldados, pero a nadie le importaba mucho. Y a nadie se le ocurrió nunca que yo pudiera tener ascendentes judíos, porque no tenía aspecto de serlo. Mientras sirvió en el ejército, Arno Speed fue condecorado 3 veces con la Cruz de Hierro al Valor. Aquel fue mi primer combate y estábamos en una situación extrema. Yo pertenecía a un batallón de paracaidistas y el capitán me mostró un búnker que se suponía que teníamos que tomar con otros 10 o 12 soldados. El búnker ruso se encontraba en una colina, en una pequeña elevación. Y mientras avanzaba a gatas como podía, oía silbar las balas incesantemente sobre mi cabeza. De modo que no podía levantar la cabeza porque me habría quedado sin ella en el acto. Y entonces me levanté y empuñé la metralleta con intención de entrar en el búnker. Pero entonces observé que había 2 soldados rusos muertos en la parte derecha del búnker. Así que disparé el arma para asegurarme de que estaban muertos. Pero lo estaban, y me alegré. Entré en el búnker, que estaba vacío. Era una especie de anticlímax. Estaba junto a una aldea y no podía haber ningún ruso en los límites de la aldea. Estábamos como a unos 100 metros de los límites. Volvimos al pueblo y al principio de la calle aquel soldado se puso en pie y empezó a disparar con su metralleta por toda la calle. Nosotros respondimos al fuego y al poco rato lo habíamos matado. El comandante del batallón me condecoró con la Cruz de Hierro. Y aquella Cruz de Hierro significó mucho para mí. Probablemente entonces debía haber recordado que era en parte judío, y a menudo se decía que los judíos eran cobardes. Incluso mi madre, que era bastante prosemita, era muy partidaria de los judíos. Incluso ella me dijo una vez que los judíos eran cobardes. Y pensé en ello en aquel momento y me dije, lo recuerdo perfectamente. ¿Ves? Yo no soy un cobarde. Los historiadores creen que unos 20 hombres que sirvieron en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial emigraron a Israel y contribuyeron a la fundación del Estado hebreo. Efraín Gleiser es un judío nacido en Hungría que actualmente vive en Haifa, Israel. Durante la Segunda Guerra Mundial fue capturado por los nazis y logró escapar. Vivió en el bosque hasta que estuvo a punto de morir de hambre. Y entonces se acercó a una base del ejército alemán a pedir comida diciendo que era ario. En el Talmud hay un dicho que es: caíste de una alta montaña al fondo de un pozo.
En mi caso fue al revés. Fui del fondo del pozo a lo alto de la montaña. Estuve en un campo de trabajo en Hungría en condiciones terribles, con palizas, torturas y todo tipo de cosas horribles. Y de repente llegué a un lugar, y me tienen que entender esto, un lugar donde me apreciaban, donde los alemanes me trataron con respeto. Fue una coincidencia dentro de otra coincidencia. De hecho, entré en el ejército alemán porque me moría de hambre. Y como tenía aspecto ario, me las arreglé bastante bien, como un no judío entre los gentiles, y como un individuo que no parecía judío. Y así pude moverme de un lugar a otro alrededor de 2 semanas o así. Eso es todo lo que estuve, 2 semanas, sin ningún tipo de papeles y sin relacionarme, como si viviera debajo de la tierra. Llegó hasta una base de suministros alemana, llamó a la puerta y se topó con un oficial alemán muy amable. Y aún hoy en día es un misterio para mí cómo y por qué este hombre me ayudó en todo tipo de circunstancias peligrosas. Me dijo, tengo una propuesta que hacerle. Tal vez quiere incorporarse a nuestra unidad como traductor del húngaro al alemán, pues necesitamos traductores. Glasser aceptó el ofrecimiento. ¿Por qué unirme? Porque era el único modo de alcanzar la frontera y rendirme a los rusos. La frontera rusa estaba muy lejos y de repente Glasser descubrió que llevaba con él peligrosas pruebas incriminatorias. Yo llevaba una mochila y los alemanes me dieron otra y yo empecé a trasladar mis pertenencias. Y entonces me di cuenta de que tenía algunas cosas que podían ser sospechosas o peligrosas, especialmente estando entre no judíos. Tenía unas pocas fotos de mi padre con barba y con tirabuzones, y de mi madre y de mi familia, y de mis 2 hermanos de visita en Tierra Santa. Nos mandaron fotos con textos hebreos. Y después recordé que tenía algo más. Los húngaros me habían confiscado el tefilín en el campo de trabajo, pero de algún modo pude esconder la bolsa que me trajeron de Tierra Santa. En ella aparecían Jerusalén y el muro bordados de manera preciosa. Y cuando me puse a trasladar mis pertenencias de una a otra mochila, me di cuenta de que aquellas cosas estaban allí. ¿Qué podía hacer? No sé por qué, no puedo explicarlo, pero decidí no tirarlas. Envolví todas esas cosas en un papel y las guardé en un bolsillo del uniforme, bajo la esvástica del uniforme alemán. Eso es lo que hice con las fotografías, y envolví la bolsa del tefilín en una camisa y la guardé en mi nueva mochila alemana. La madrina de Hans-Gert Falkenberg era miembro del partido nazi y aún así quedó muy afectada cuando supo que la abuela judía de Falkenberg había sido deportada a un campo de concentración de Polonia. Y me preguntó, por cierto, ¿qué tal está tu abuela? Y yo le dije, ¿no se ha enterado? No, ¿de qué?, me contestó. La deportaron a Polonia hace 3 semanas con todos los judíos que aún permanecían en Stettin, en el este. Ella me dijo, pero eso es horrible. ¿Cómo no me lo has dicho? Hay que hacer algo. Y yo le dije, usted es miembro del partido nazi. Usted es nazi. Y dijo, sí, sí. Aún creo que los judíos son un prejuicio para Alemania. Pero eso no tiene nada que ver con tu abuela.
En el año 1940, el gobierno nazi cerró las lagunas jurídicas de sus leyes de reclutamiento y corrigió la paradoja de tener judíos sirviendo en el ejército nazi. Todos los mediojudíos que servían en el ejército en aquel momento serían desmovilizados. Los mediojudíos licenciados no podían ya disfrutar de la seguridad que les daba el ejército y ahora se encontraban a merced de la Gestapo. Pero el ejército era un lugar en el que los soldados solían ser aceptados si hacían su trabajo y no demasiadas preguntas a pesar de las leyes nazis. A Werner Goldberg le ofrecieron la oportunidad de permanecer en él. Sí, pero te puedes quedar si quieres, me dijeron. Entonces me acordé de las palabras de mi padre cuando decía: si nadie te quiere en un sitio, no te quedes allí. Así que escuché la voz de mi padre y me fui. La Gestapo pasó por las unidades para comprobar si quedaban Misling entre los oficiales. El oficial al mando de Falkenberg le ofreció una oportunidad de evitar ser descubierto. Tengo que hacerte una propuesta, me dijo. Si te mando esta noche al frente, tendrás más posibilidades de permanecer en el ejército. Nadie le dijo que lo hiciera. Fue algo que él hizo por su propia iniciativa. Y yo le dije, sí, claro, gracias. Y aquella misma noche me mandaron a Dinamarca. Eso me hizo ganar un año más como soldado en el ejército alemán. Y todos mis compañeros de la academia, que en aquella época eran tenientes o de un rango superior a teniente, me decían: Gerd, quédate en el ejército. Quédate en el ejército. Es el lugar más seguro hoy en Alemania. ¿Temía Helmut Kopp que descubrieran que era judío cuando estaba en el ejército? Todos los días. Temía eso todos los días. El soldado Kopp rechazó el ofrecimiento de su oficial al mando de ascenderlo a sargento por temor a que se descubriera su ascendencia judía. El oficial de mi compañía, que era teniente, se acercó a mí y me dijo: Kopp, tiene todas las calificaciones para ser un oficial de combate. ¿No quiere presentar una solicitud? Y yo le dije que no podía. En aquel momento, en los rangos inferiores no revisaban los documentos, pero en los más altos sí lo hacían. Y aquello podía ser muy peligroso. La guerra estaba en su punto álgido, pero para hombres como Kopp, que estaban viviendo una mentira ante las narices de los alemanes, el futuro parecía sombrío. Era conductor de tanques en el peligroso frente ruso. De la brigada juvenil pasé directamente al ejército, a la Wehrmacht. Me gustaban los tanques y pude entrar en el cuerpo de Panzers como conductor. Me destinaron a la división acorazada 257 y serví en la zona de Kharkov. 3 veces tomamos Kharkov y 3 veces la perdimos. Allí tuvimos muchas pérdidas, casi la mitad de nuestra unidad. En la escuela de combate de alta montaña de Mittenwald me ascendieron a teniente. Estaba orgulloso. A pesar de todo, me sentía muy bien. La verdad es que yo estaba orgulloso de ser un soldado de ascendencia judía que había llegado a ser un oficial alemán. Sí, había aspirado a eso.
No pensábamos en Hitler como en el comandante supremo de los ejércitos. Él era nazi, y para nosotros había una separación clara entre el ejército tradicional alemán y las instituciones políticas. Había una diferencia entre servir al ejército y servir a Hitler. ¿Pensaba Kopp que siendo en parte judío su vida estaba en peligro? Sí, yo acepté prestar el servicio para sobrevivir. De lo contrario me habrían fusilado o me habrían mandado a un campo de concentración. Yo en su lugar habría hecho las mismas cosas. Era terrible pensar que pudieran descubrir que era judío. He hablado con muchos alemanes y esto es algo que no entiende mucha gente, incluso en Israel, que en aquellos tiempos la mayoría de los alemanes estaban en el ejército, y los que cometieron las atrocidades fueron solo una pequeña parte del pueblo alemán. Y algunos dicen: yo fui un nazi convencido, pero he cambiado de opinión. Y les creo totalmente. Otros dicen: yo nunca fui nazi. Pero si me dicen que fueron nazis convencidos y han cambiado su modo de pensar, les creo. Es imposible saber quién era nazi de verdad. Estaban los que creían en la doctrina nazi y a los que nunca les afectó su ascendencia judía. Y estaban también los que sirvieron como soldados porque esa era su obligación de ciudadanos, sin identificarse con la ideología nazi. Cada caso era diferente e individual. Helmut Schmidt fue un Mischling de segundo grado y llegó a ser canciller de Alemania en el año 1970. Su abuelo era de origen judío y Helmut Schmidt sirvió en el ejército alemán. Estuvo en una unidad antiaérea y sus orígenes nunca fueron un problema para él. Uno de los ejemplos más claros de esto fue Erhard Milk, que estaba al mando de toda la logística de las Fuerzas Armadas alemanas. Según los historiadores, el padre de Milk era judío, pero que su madre mintió al afirmar que el padre de sus hijos era ario. Esta mentira ayudó a Milk a convertirse en uno de los hombres más poderosos de Alemania. También contribuyó a la fundación de las líneas aéreas Lufthansa. Hitler declaró más tarde que Milk era un alemán ario puro y le proporcionó un certificado de arianidad. En teoría, judío es una definición racista basada en elementos raciales. En la práctica es una construcción cultural y política. Y en función del momento histórico o político, se podían otorgar exenciones. De modo que, aunque la biología dijera que aquel hombre era judío, las necesidades prácticas permitieron declarar oficialmente que no lo era. Y esas exenciones eran otorgadas por individuos que se encontraban en los niveles más altos del gobierno, por Goebbels, Göring o el propio Hitler. Hitler también hizo ario al gran muftí de Jerusalén, Hay al-Husseini, clérigo musulmán y partidario entusiasta de los nazis. Lo utilizaron con propósitos propagandísticos, para hacer propaganda antibritánica. Y como es natural, a Hitler le preguntaron más de una vez cómo podía aceptar, con toda su ideología racista, en su círculo de élite a un hombre como Hay al-Husseini, que era árabe. Y Hitler contestaba lo siguiente: si le miras bien a la cara verás que tiene los ojos azules. ¿Cómo puede un árabe tener los ojos azules? Está claro que es un descendiente de los cruzados. Solamente se concedieron unas 2.000 exenciones. La mayoría de los Mischling no recibieron certificados de arianidad y regresaron a sus complicadas vidas civiles. En esa vida, Werner Goldberg tuvo que rescatar a su padre judío hasta 3 veces de la Gestapo. 2 agentes de las SS cogieron a mi padre en el tranvía y se lo llevaron a la ambulancia, que ponía ambulancia de las SS. Yo les dije que quería ver a mi padre, pero me dijeron que era imposible, que era prisionero de la Gestapo. En Nochebuena, cuando todos los guardas estaban en una fiesta, Goldberg rescató a su padre del hospital alemán. Resulta que allí no había nadie. Solo había una monja. Y yo le dije, me voy a llevar a mi padre. ¿Es posible? Bueno, usted verá.
y lo metí en un taxi y me lo llevé a casa. La aniquilación de millones de judíos durante el Holocausto no tuvo precedentes en la historia moderna. Los nazis afirmaban que el pueblo judío era la causa y raíz de todos los males del mundo y debía ser destruido. Pero la cuestión más llamativa es ¿qué sabían los Mislin sobre el Holocausto y cuándo lo supieron? Sobre los campos de concentración, no sé qué podía saber él de los campos. Había rumores que circulaban entre los sargentos de que los judíos estaban siendo deportados a campos de concentración y que allí los exterminaban. Es lo que se decía con la boca pequeña, pero solo se podía hablar de ello entre los amigos íntimos. Yo personalmente, en la época en que estábamos luchando en Lituania, cuando estábamos destinados allí, oía constantemente en la zona de Denneburg ametralladoras que disparaban casi sin parar. Y un día le preguntamos a uno de los que participaba en aquellos disparos, ¿qué es lo que hacen allí? No recuerdo si era un soldado o un agente de la Gestapo. Y nos dijo, estamos matando a criminales de guerra, eso es todo. Los soldados sabíamos naturalmente que había prisioneros judíos en Auschwitz y Buchenwald, pero es algo de lo que hablábamos solo entre nosotros, nunca abiertamente. Tengo que reconocer que quisimos pasar por alto esa información. Yo al menos intenté olvidarla y pensaba que Dios me ayude si se enteran de lo mío. Así eran las cosas. Arno Spies mantiene que él nunca estuvo en servicio en zonas de población judía. Durante la guerra nunca estuve en zonas donde hubiera población judía, como en Polonia. En esa parte de Rusia no. No estuve en Bielorrusia, sino al sur de Leningrado. En esa parte de Rusia, en el distrito de los pantanos, no había judíos. Si yo hubiera oído algo de lo que estaba pasando en los campos de concentración, seguramente habría cambiado mi opinión sobre Alemania y sobre los alemanes en general, y sobre, digamos, la línea de mando. Pero probablemente no habría hecho nada. ¿Qué podía haber hecho yo? Me podían haber matado. En el ejército no se podía hacer mucho. Pero le digo claramente, si hubiera estado en una posición de tener que maltratar a gente miserable, a prisioneros, no lo habría hecho. Eso es seguro, absolutamente. No habría hecho ninguna brutalidad, estoy seguro. Todavía creo, y lo creo firmemente, que solo una pequeña parte de la población alemana estuvo implicada en aquellos crímenes. En el año 1943, los mestizos judíos vuelven a ser llamados al servicio militar a causa de la necesidad de hombres en el ejército. Hans-Gert Falkenberg vuelve al servicio y es enviado a la organización Todt, un batallón de trabajo formado por prisioneros, Mislin y otros indeseables. Los trabajadores construían carreteras, trabajaban en el muro de protección del Atlántico o fabricaban los mortíferos misiles V2. Y los V2 estaban en un estado en el que un quinto o un sexto de ellos explotaban cuando se montaban, lo cual suponía también una muerte segura. Y mientras estaba trabajando en la organización Todt, Falkenberg recibió una carta de su abuela judía que se encontraba en un campo de concentración y no pudo hacer nada por ayudarla. En la última carta escribió en francés:
Esta semana, otros 10.000 bajo el gas. Eso decía en francés. Era julio de 1942. Era algo inconcebible. Uno solo podía pensar que la gente se había vuelto loca. Aquello no podía ser verdad. Falkenberg pronto supo que las informaciones de su abuela no eran tan absurdas y que su propia vida estaba también en serio peligro. Él y algunos de sus compañeros planearon la huida. Una noche, durante un ataque aéreo, robaron unos uniformes alemanes y escalaron los muros. Consiguieron llegar a París disfrazados de oficiales alemanes. De modo que vivimos en París como oficiales alemanes, en un hotel con todos los privilegios de que gozaban aquellos. Teníamos jabón y alcohol, y yo qué sé qué más. Y allí jugué al tenis, bajo la Torre Eiffel. Estuve en la ópera y en la comedia francesa. Y ese es mi París. Paseos por el Trocadero, asistencia a conciertos, a escuchar la octava sinfonía de Beethoven. Todo como oficial alemán. Así que podían haberme matado los de la resistencia. Era una situación muy extraña. En París, Falkenberg conoció a una chica en el cine. Descubrió que ella trabajaba para el general al mando de los servicios del ejército. La mujer le hizo a Falkenberg los papeles que lo libraban de la organización Todt. Y le dije más o menos quién era. Y que tenía que librarme de aquel uniforme lo antes posible. Volvió al despacho del general a las 12 de la noche. Y allí mecanografió todos los papeles que necesitaba para que yo quedara libre de la organización Todt. Yo fui a Berlín y a la mañana siguiente me licenciaron. En abril del año 1943, para celebrar el cumpleaños de Hitler, los líderes nazis habían decidido hacerle un regalo y liberar a Berlín de todos los judíos. En aquella época, varios miles de judíos casados con no judíos permanecían aún en la ciudad. El padre de Werner Goldberg volvió a ser arrestado y conducido al centro de detención de judíos en la avenida Rosenstrasse. Las familias de los detenidos se concentraban en el parque del otro lado de la calle, a la espera de noticias de sus allegados. Esta se consideró después la primera protesta que se hizo nunca contra el régimen nazi. Una mañana en la que estaba yo allí, me acerqué a un coche abierto de las SS y en el asiento delantero iba un antiguo compañero de mi clase. Me acerqué al cordón policial y le cogí del brazo. Le dije, Gerhard, gracias a Dios estás aquí. ¿Qué pasa?, me dijo. Mi padre está aquí, le contesté. Me dijo que estaba de suerte porque él era el jefe allí. Me dio su tarjeta y me dijo que le llamara por la noche. No puedo irme de aquí, le dije yo. Y él me dijo que sí, que me fuera y que le llamara por la noche.
Aquella noche le llamé y él me dijo por teléfono que mi padre volvería pronto a casa. Y a la mañana siguiente allí estaba. Ephraim Gleiser vistió el uniforme alemán durante 5 meses antes de poder escapar tras las líneas rusas. Y allí estábamos nosotros con nuestros uniformes y él, que creo que era un sargento, me dijo: ahora le voy a enseñar algo muy importante. Aquí somos muy estrictos con la limpieza y muy estrictos con el orden. Tienes que saludar a todos los oficiales alemanes que veas. Y el saludo es Heil Hitler. Y debes hacerlo levantando el brazo. Y me dijo: vamos a intentarlo, quiero ver cómo saludas. E hicimos un ensayo con Heil Hitler. Así teníamos que saludar. Y salimos a la calle y vimos a todo tipo de gente que iba de un lado a otro con uniformes alemanes, hasta que llegamos al lugar donde íbamos a estar, donde teníamos nuestras habitaciones. Y tuve que saludar diciendo Heil Hitler a todos los que nos encontrábamos por la calle. Yo estaba aterrorizado. ¿Pero qué podía hacer? Antes de eso también estaba muerto de miedo. Desde que estuve en el campo, tuve un miedo terrible metido en el cuerpo. La invasión aliada marcó el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. El Ejército Rojo atacó desde el este y sus fuerzas rodearon Alemania. El enemigo cercó a Arno Spieß por todos los lados, impidiendo cualquier vía de escape. Se acercó un jeep norteamericano y yo salí de la carretera y traté de esconderme, pero los arbustos de la zona no tenían apenas hojas. Así que se detuvieron justo delante de mí y me apuntaron con la ametralladora. El teniente me ordenó que saliera y que le entregara el arma. Me dijo que me sentara tras él en el jeep y el vehículo dio la vuelta. Yo le toqué en el hombro y le dije: ¿qué van a hacer conmigo? Él me dijo que me iban a llevar a un campo de prisioneros. Y yo le contesté que no quería ser prisionero, que amaba mi libertad tanto como él mismo, que mi padre era norteamericano, judío norteamericano. Aquella fue la primera vez que mi ascendencia judía salió a relucir. Le dijo al conductor que se detuviera, porque quería dejarme marchar, pero el conductor no le obedeció. Arno Spieß fue capturado, escapó y volvió a ser apresado. Y un capitán estadounidense me dijo: ¿por qué quiere escapar? Y yo le dije: no quiero ser un prisionero, no podría soportarlo. Soy completamente libre, como mi padre, que es ciudadano de los Estados Unidos. Y él dijo: ¿así? ¿Y cómo así? Y yo le dije: mi padre es judío y abandonó Alemania. Helmut Kopp fue capturado por las tropas soviéticas y conducido a un campo de prisioneros de guerra donde permaneció durante casi 2 años, desde 1944 a 1946. En el campo de prisioneros ruso tenía una doctora que era judía. Yo le presenté mi situación. Le dije que había estado ocultándome en el seno del ejército y que mentí cuando presenté mi declaración diario. Ella se enfadó mucho y dijo que esas cosas no podían pasar en el ejército alemán. En julio de 1944 me capturaron y pasé 2 años en un campo de prisioneros ruso. Cuando salí de allí 2 años después pesaba 44 kilos. Ahora peso 84. Y cuando estaba en el ejército pesaba unos 78. Yo parecía un esqueleto. Regresé y durante 3 meses
no pasó nada. Vivía con amigos. Todos mis amigos eran judíos. Bueno, Misling. Y después me casé. Antes de la guerra tenía una novia que era aria. Entonces no nos permitían casarnos y solo podíamos vernos en secreto. Pero después de la guerra nos casamos. De los 160.000 judíos que vivían en Berlín en el año 1933, solo 1.500, incluidos los Misling, sobrevivieron al final de la guerra. A excepción de su padre, toda la familia judía de Werner Goldberg pereció en el Holocausto. Tras la guerra, Goldberg intentó ayudar a sus vecinos en el nuevo período en que entraba Alemania. Contribuyó a la reconstrucción de su barrio de Berlín. Organizó un comedor popular con la comida que hurtaba al ejército soviético e incluso creó un cuerpo de bomberos. Más tarde participó activamente en la política alemana y luchó por la democracia y los derechos de las minorías. Llegó a ser concejal y fundó su propio partido político. Fue uno de los primeros impulsores de las leyes que proporcionaban reparaciones a los judíos y a otros grupos que habían sufrido a manos de los nazis. Tras la guerra, Arnold Speed se reunió con su padre judío en Los Ángeles y llegó a ser un promotor inmobiliario de éxito. Cuando en el año 1961 se levantó el muro de Berlín, que dividía a Alemania, pensó que tenía que regresar a su país. Apoyó al Partido Socialdemócrata y fundó una empresa de publicidad para favorecer ideas prodemocráticas. Speed perdió a la mayoría de sus familiares judíos en el Holocausto. Todos los familiares judíos de Helmut Kopp fueron asesinados por los nazis, excepto a aquellos que escaparon a Israel. Kopp y su mujer se quedaron en Berlín, donde él trabajó como conductor de camiones o chofer. Después de la guerra, Hans-Gert Falkenberg se enteró de que había perdido a todos sus familiares judíos, incluida su abuela. Terminó sus estudios y obtuvo una licenciatura. Fundó Input, una fundación dedicada a la defensa de la democracia. Falkenberg fue también productor y una personalidad muy conocida de la televisión alemana. Hasta su muerte en el año 2005, estuvo casado con su tercera esposa, una profesora judía norteamericana. Tuvieron un hijo que celebró el Bar Mitzvah. Hasta su muerte en el año 2004, Werner Goldberg trabajó para potenciar la democracia en Alemania. Teniendo en cuenta todo lo que consiguió, tal vez después de todo, sí que fuera el soldado alemán ideal. Los historiadores creen que después de la guerra, Hitler planeaba matar a sus soldados judíos.